Sí, 10 años de tranquilidad para disfrutar la movilidad del mañana. Bienvenidos a la evolución. Hyundai Ioniq y Sonata híbridos. 10 años de garantía en sus baterías. Encuéntralos en concesionarios Hyundai a nivel nacional. Hyundai. Para crecer hay que invertir. Para invertir hay que ser estratégico. Para ser estratégico hay que romper esquemas. Para romper esquemas hay que cambiar. Y para cambiar se necesita confianza. En Ecuador, UHY es Assurance and Services. UHY, Assurance and Services. Auditoría, contabilidad e impuestos. Personalmente. Metrocar es chévere. Metrocar es Chevrolet. Me atienden chévere. Tienen precios chéveres. Los autos hechos para el superhéroe del hogar con los mejores beneficios están en Metrocar. Crédito directo inmediato con el 20% de cuota inicial. Paga tu primera cuota desde agosto a 60 meses plazo. Visítanos en la San Ignacio y Orellana o en la 10 de agosto y Mariana de Jesús. También en Los Valles, en Tumbaco, corre a la Interoceánica y González Suárez. Y si estás en San Rafael, corre a la calle San Luis y la 9ª Transversal. Metrocar es chévere porque siempre te da más. 1-800 Metrocar. Aplican restricciones. Chevrolet. Find new roads. Jorge, quería pedirte, no sé, pensaba, quizá estaría bien, me he esforzado mucho, mi trabajo ha sido bueno acá, y tal vez, no sé, podrías pensar en la posibilidad de, sin resentimiento si no sucede. Sé que la situación, pero sí creo que... Jorge, González necesita un aumento. A veces necesitas un poco de ayuda para arrancar. Totalmente nuevo Chevrolet Sail 2018, único en su categoría con asistente de arranque emprendiente. Un auto hecho para crecer juntos. Chevrolet. Find new roads. Descubre el encanto, comparte sonrisas, mil sabores te van a encantar. Atrapa la magia, renueva tu estilo con tu personalidad. Comparte en familia, sorprende a tu mundo, regala tu felicidad. Vive y déjate llevar por el jardín. Levantar a tu hijo con una guerra de cosquillas es llenar de alegría tus mañanas. Empezar bien llena tu día. Un yogur Tony al día en el desayuno les da más calcio, más proteínas y es el único alimento con Lactobacillus GG que mejora el sistema digestivo y de defensas. Llena tu vida de eso que te hace bien. Tony, te hace bien. Calzado para la familia moderna y super fashion. Marcelo y Marcelo Sports. Marcas para la mujer elegante y hombres con estilo. Marcelo y Marcelo Sports. Zapatos para niños super cool. Y toda la moda para ti. Calzado para toda la familia. Solo en Marcelo y Marcelo Sports. Ven y descubre la mayor variedad en calzado para toda la familia. Elegante, casual, deportivo, sandalias, cinturones, carteras y ahora también zapatos para niños. Calzado para toda la familia. Solo en Marcelo y Marcelo Sports. Ven a tu cadena de grandes tiendas de calzado. Si se comunica por el pago pendiente, le informamos que tenemos un problema en el sistema y no podemos comprobar las facturas ingresadas. Lamentamos informarle que no le podemos pagar porque a nosotros tampoco nos pagan. Debe ser un error del banco porque ya efectuamos el pago hace un mes. Le recomendamos llamar más tarde. Cuando un comprador no paga, tiene muchas excusas. Con nuestro seguro de crédito, evita que tus cuentas por cobrar se vuelvan un problema para tu negocio. Seguros Confianza. Además de respaldar proyectos, te ayudamos a identificar personas confiables. Fin de espacio promocional y publicitario. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Yo creo en la radio. 8:23. 8:23 minutos de la mañana. Sí, gracias. Ayer el doctor Hernán Ulloa Parada, abogado defensor de el señor ex Contralor General del Estado, porque él ya renunció, ex Contralor General del Estado, ausente y residente en la Unión Americana. Sabemos que con todo su derecho él se mueve entre Nueva York y la Florida, es lo que habíamos manifestado de lo que conocemos.
está francamente instalado en Estados Unidos. Pero ante acusaciones que él las determina a través de su abogado, el respetable profesional del derecho Ulloa Parada, que tiene la bondad de atendernos este momento a través de la línea telefónica, como que se están fastidiando de que lo quieran utilizar como piedra de toque en un asunto que el gobierno del presidente Correa, el partido de gobierno, Alianza País, las institucionalidades que ha manejado este partido, prácticamente en la década, absolutamente todas las institucionalidades ecuatorianas de vida republicana, en la vida republicana, han sido captadas, cooptadas, como ustedes quieran, por el partido de gobierno. Y él lo que dice es, ¿por qué se van contra mi defendido? Tampoco vamos a permitir aquello. Que venga mi defendido, él quiere volver, él quiere retornar, ha dicho usted, señor doctor Hernán Ulloa. ¿En qué condiciones quiere volver? Tenga la bondad de repetirlo nuevamente, tenemos la grabación y ya la hemos transmitido reiteradamente, pero sí es bueno que a esta hora del día, en este nuevo día, en esta nueva fecha, viernes 30 de junio, usted nos mencione a cambio de qué o bajo qué garantías que obviamente tiene que ofrecer toda la institucionalidad del partido Alianza País, el señor excontralor general del Estado puede volver al país. ¿A qué vendría? Entiendo que hacer y ejercitar un esclarecimiento de todos los temas que le imputan y le capitalizan exclusivamente en su irresponsabilidad o en su responsabilidad, como quiera verlo. Entonces, para eso, nuestra molestia, señor doctor, le doy micrófono a través del hilo telefónico para que usted le aclare al país esta circunstancia. Doctor Hernán, muy buenos días. Buenos días, país. Buenos días, Gonzalo. Gracias por esta valiosa oportunidad para hacer algunas aclaraciones a todos los conciudadanos. En efecto, en mi intervención el día de ayer reiteré lo que ya vengo manifestando en varios escritos que a nombre del doctor Carlos Poli Fayoni he presentado ante la justicia. Y es el hecho de que él... Perdone, doctor, por respeto a mi invitado que me acompaña en el estudio, descuidé informarle a la ciudadanía y a usted, que lo convierto en interlocutor o en contertulio, la presencia del doctor Rafael Ollarte. Así lo habíamos programado esta víspera, para tener pues un coloquio de visiones que tienen ustedes desde el lado eminentemente jurídico-legal. Solamente para cuestión de informarle por delicadeza y darle la más cordial bienvenida al doctor Ollarte. Tenga la bondad de continuar, mil perdones. Igual, un saludo muy cordial al doctor Rafael Ollarte. Le explicaba que tanto en la justicia, al que él está pues abocado en la actualidad, cuanto a la opinión pública, los medios de información, en reiteradas ocasiones he manifestado la voluntad firme del doctor Carlos Poli Fayoni de comparecer tanto a la Asamblea Nacional, donde está instaurado un juicio político, cuanto a la justicia ordinaria, donde hay un inicio de investigación previa por el supuesto delito de confusión. Y lógicamente, como usted comprenderá, todos los ecuatorianos estamos inmersos, cobijados, bajo las garantías jurisdiccionales que establece la Constitución de la República,
y es el derecho legítimo de defensa. Pero esa defensa tiene que ser bajo algunos condicionamientos, no establecidos por el procesado, sospechoso o investigado, sino porque así lo manifiesta la ley. El derecho de defensa incluye, primero, saber de cuáles son, digamos, los cargos que se lo realizan, pero no pues por de documentos que tienen que ver con publicaciones de prensa de hace 7 años, sino con indicios al menos o con elementos de convicción que puedan configurar algún delito. En segundo lugar, le recuerdo que a partir de la vigencia de la Constitución de la República en octubre del 2008, se estableció un nuevo régimen de derecho y de justicia. Hoy vivimos un constitucionalismo que establecía, entre otras cosas, que primero hay que investigar para luego detener. Y hoy hemos regresado al sistema inquisitorio en que primero se quiere detener para luego investigar. Además hay un principio constitucional de la no autoincriminación. Mi pregunta es, ¿será que quieren detenerlo para que el detenido, a fuerza de qué, diga su verdad? No, señores, la defensa tiene que ser de manera libre. Además hay un hecho de trascendencia que estaba por algunos días ocultos con este cuento de que la investigación es reservada, de que el mismo 2 de junio, cuando el señor juez nacional, Luis Enríquez, ordena un allanamiento por teléfono, vía telefónica, un hecho inaudito en la historia jurídica del país, el mismo día a las 8 de la mañana ordena la detención con fines de investigación del doctor Polis. En esas condiciones, señores, pueblo ecuatoriano, no puede comparecer, primero porque no puede regresar al país, a entregarse en manos de quién, bajo qué condiciones, cuáles son los elementos que pueden configurar una privación de la libertad de un excontralor general del Estado. Y entonces le decía que hoy vivimos un régimen... Perdone usted la interrupción, pero el señor doctor Carlos Polis bien puede decirnos su verdad desde la Florida o desde cualquier ciudad de la Unión Americana. ¿Por qué no lo hace? Bien, su pregunta es muy importante. Nosotros en el extenso alegato de defensa que se ha presentado en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, justamente estamos buscando la posibilidad que él, al menos por videoconferencia, pueda comparecer a su defensa. Ahora esperemos que en esas circunstancias la Asamblea tome en consideración este petitorio. Inclusive habíamos previsto que de manera supletoria los defensores podríamos igual comparecer a nombre de él. Entonces esto ya no depende de nosotros, sino de la decisión que tome la Asamblea Nacional. En la videoconferencia, ¿cuáles serían las verdades que enfocaría a Carlos Polis? Bueno, yo no podría adelantar por 2 razones. Primero, porque esa verdad la sabe el doctor Carlos Polis. Y en segundo lugar, aún sabiendo, yo no podría adelantarme a lo que pueda decir mi defendido. Hay una necesaria reserva. Pero deben haber conversado respecto de por supuesto, los puntos que ustedes aconsejaron al señor Polis, por lo menos a que no queden en la ubicación de amenaza. Quiero decirle a usted, quiero decirle a usted que en el largo alegato que nosotros hemos presentado estamos diciendo o manifestando algunos hechos a los que ustedes me están preguntando. Y en segundo lugar hemos pedido que se abra una verdadera investigación, que se remita una serie, digamos, de oficios a las principales instituciones del Estado, a la misma Contraloría General del Estado, a la Procuraduría General del Estado, a todo el sistema judicial para saber y encontrar la verdad, porque, por ejemplo, la Contraloría General del Estado ha emitido más de 2.000 informes con indicios de responsabilidad penal, y habrá que entender y descubrir la verdad para saber dónde se atrancaron, dónde se pusieron una represa a esos informes con indicios de responsabilidad penal, porque ahora están diciendo pues
que esto se debe a la irresponsabilidad del Contralor General del Estado. Ahí queremos saber dónde está la verdadera irresponsabilidad. ¿Qué se hicieron con esos más de 2.000 informes de responsabilidad? ¿En qué quedaron? ¿En qué momento procesal se encuentran? Se atrancaron en las dos fiscalías, en la del doctor Pesantes y luego en la del señor doctor Galo Chiriboga. En las dos instancias de fiscalías que ellos dirigieron, ¿no es cierto?, en ese Ministerio Público, allí se atrancaron más o menos unas 900 denuncias, o lo que ustedes dan en llamar, estos con visos de responsabilidad penal. De responsabilidad penal, exactamente, informes de la Contraloría con penal, ya. Sí. Yo conocí, yo tengo esos inventarios, yo tengo en mi poder esos inventarios. Suman como 800 o 900 de los que yo tengo, pero son de pequeñas entidades. Nunca he visto un nombre importante o una instancia de gobierno, una institución realmente de las que han ejercitado una tarea de podredumbre en el país. ¿Y usted lo conoce, doctor? Bueno, le comento que, por ejemplo, uno de los aspectos que a él se le ha determinado como actos de irresponsabilidad es no haber tomado, por ejemplo, acciones con respecto a la represa San Francisco. Al petróleo. Exacto, bueno, pero uno de los aspectos que hablan es de hidropastasa, esto de la represa San Francisco. En ese aspecto le quiero indicarle que en el año 2006-2007 la Contraloría General del Estado presentó un informe con indicios de responsabilidad penal que estuvo en trámite en una de las judicaturas del Cantón Baños en la provincia de Tucuragua, y eso estamos solicitando. ¿Cuál fue la continuidad que dio la justicia a ese informe, digamos, con indicios de responsabilidad, donde se establecía una serie de aspectos relevantes que tenía que conocer el país? ¿De qué quedó? Eso obviamente ya salió del ámbito de la Contraloría. ¿O es solamente una amenaza del excontralor de decirles no me fastidien, porque el momento en que yo hable la verdad contundentemente, caramba, las cosas van a ser terribles? Sería un derrumbe de una estantería prácticamente. Usted lo ha dicho, por eso es que el día de ayer, tomando todos los datos evidentes de cómo se han dado estos procedimientos, yo he hablado de que eso implica realmente una verdadera conspiración, porque mire usted, el día 2 de junio, a él le allanan su domicilio vía telefónica, con una orden de un juez, vía telefónica. Por favor, eso es muy importante. A las 4:30 o 5 de la mañana, a las 8 de la mañana se le dicta la prisión para investigación, y desde esa fecha, luego lógicamente que llegamos a conocer de esta situación, hemos presentado una serie de escritos pidiendo la revocatoria de aquella, de aquel procedimiento totalmente irregular e inconstitucional, y no hemos recibido respuesta alguna de la justicia. Pero concomitantemente a eso, a sabiendas de que él no puede regresar al Ecuador, de que no se ha levantado la orden de detención, le convocan a que comparezca a la Asamblea Nacional. Por favor, ¿de qué estamos hablando? Yo pregunto a las autoridades, tanto políticas como judiciales, ¿quieren que comparezca o no quieren que comparezca? El día de ayer justamente, y usted puede ver en las redes sociales, hay un comunicado del doctor Carlos Polis que dice: señores autoridades, levántenme la orden de detención, que yo quiero comparecer en libertad a los diferentes juicios instaurados en el Ecuador y decir mi verdad. Y entonces parece ser que esa verdad que quiere decir el doctor Polis hace daño o va a hacer daño a muchas personas. ¿Y por qué se ha resistido a informar esa verdad al pueblo ecuatoriano con su obligación que tenía como Contralor General del Estado? Se debe en mucho a la sociedad ecuatoriana.
ella, a través de sus dimensiones institucionales, le ha ubicado en la entidad de control más significativa que tiene la República. Y si usted me permite, ¿qué podría conocer el doctor Polit? Le pregunto a su contertulio acá en el estudio, el señor doctor Rafael Ollarte, con su permiso, doctor. Por supuesto. Doctor Rafael Ollarte, muchas gracias por su gentil concurrencia. ¿Qué debe conocer? Que ya como que se anima el doctor Polis a decir, me está cansando esta situación de que capitalicen en mi inconducta o en mi descontrol o en el misterio que yo tengo en propiedad en mi memoria. Me están molestando, me están fastidiando, me están atacando, y bueno, yo quiero regresar al país con todo mi derecho ciudadano para defenderme. Eso es lo que está pidiéndoles. ¿Usted cree que le den autorización en el estamento gubernamental? Oiga, buenos días, qué placer estar con usted, con don Hernán y con la audiencia. Mire, lo primero que debo decir es que en el caso del juicio político al renunciante Contralor Polit, las reglas se están aplicando a veces con una notoria laxitud, a diferencia de lo que ocurre con el juicio político al vicepresidente Glass. Yo no sé si en el juicio político al Contralor renunciante Polit se habrá el Consejo de Administración Legislativa fijado en la presentación de pruebas o habrán dicho cosas por el estilo, que no se deben hacer ciertamente, porque en el un caso no se lo hace y en el otro caso se está diciendo que como aquí no hay pruebas no pasa el juicio político. Una cosa rarísima porque el CAL no tiene esa competencia, salvo verificar la formalidad de la acusación constitucional de que aparezca el relato de las pruebas que se van a presentar, que se están adjuntando a la acusación y las que se presentarán ante la Comisión de Fiscalización porque no se disponen en ese momento el anuncio de prueba. Por otra parte, la figura del Contralor es importante, no solo por las funciones que tiene en virtud del artículo 211 de la Constitución, es decir, básicamente fiscalizar el uso de los recursos estatales y que estos no sean desviados, sino porque la legislación revolucionaria hizo que el informe del Contralor determinando indicios de responsabilidad penal sea necesario e indispensable para iniciar procesos penales por peculado o enriquecimiento ilícito. Es decir, si no hay el tal informe, no hay proceso penal por peculado o enriquecimiento ilícito. Agregando que, si bien el constituyente, en su artículo 233 de la Constitución, determinó que esos delitos, peculado o enriquecimiento ilícito, además de concusión y cohecho, son imprescriptibles y se pueden perseguir en ausencia, el Contralor solo puede informar dentro de los 7 años siguientes a la ocurrencia de los hechos. Entonces, si no tienes informes del Contralor, ahí quedó tu prescripción. Ahí quedó tu imprescriptibilidad. No hay la tal imprescriptibilidad, son esas normas inconstitucionales que incluimos. Cierto es que, por otra parte, el ex jefe del Estado tenía una actitud respecto de la función de la Contraloría bastante llamativa. ¿En qué sentido? De disminuir el poder de la Contraloría. Es decir, por una parte, protegemos a la gente que comete irregularidades, blindándole con esta condición del requisito del informe determinando indicio de responsabilidad penal para el caso del peculado de enriquecimiento ilícito, y por otra parte, en cambio, se eliminaron los informes previos para la contratación pública, tanto del Contralor como del Procurador General del Estado. ¿Y por qué se dejó Polit? Bueno, lo que pasa es que, voy a pensar bien, en manos del Contralor Polit no está la legislación. Primero. En manos de él está el control. Y luego, creo que alguna vez hizo el mismo expresidente Correa alguna mención en un acto de la Contraloría respecto de lo que a él le había pasado cuando él, el expresidente, era un funcionario de segundo orden con un tema del BID y que había tenido algún problema de la Contraloría, y creo que le quedó ahí cierto ardor y dijo que eso no debía ocurrir nunca más, es decir, que la Contraloría no controla entonces.
Ahora, no, bueno, el pero le Contralor convenía. el Contralor dice... Al presidente Correa le convenía disminuirle a la Contraloría. Oye, pero por supuesto, además con la contratación a dedo y todo eso, pero eso no obsta... Mejor un pana en el Ministerio Público y estaba salvado. Claro, ¿qué hizo el Contralor? Porque una cosa es que no haya control previo y otra cosa es que no haya control posterior. Porque si además tienes un 581 del Código Integral Penal, estas facultades del Contralor se hacen más importantes. Porque si el Contralor no controla, no puedes iniciar los procesos por peculado o enriquecimiento ilícito. Es una cuestión bien complicada. Ahora, se dice que el Contralor, y yo le he escuchado al Contralor renunciante muchas veces decir, que hay más de 2.000 informes determinando indicios de responsabilidad. Yo conozco de 900, sí. Bueno, yo alguna vez le escuché la cifra de 2.000 en alguna entrevista en un canal de televisión local. Pero a él... La cosa es contra quién, pues. Exactamente. Porque leyendo el libro de... Y no es que esté diciendo que es la verdad suprema, pero claro, uno lee cosas como lo que escribe Fernando Villavicencio. ¿Qué debo decir? Yo tengo mis... No soy afecto. Pero claro, cuando leo que, por ejemplo, en el contrato para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, comenzamos hablando de menos de 170 millones de dólares y terminamos pagando 2.200 millones de dólares para seguir mezclando combustibles, es decir, para que ni siquiera después de esos 2.200 millones de dólares saquemos de Esmeraldas un combustible medianamente decente, sino que tengamos que seguir importando combustibles de alto octano para mezclar con lo que sacamos acá. Para eso 2.200 millones. ¿Dónde están los informes? Me pregunto yo. ¿Quién cayó? ¿Pareja Yanuseli? ¿Alex Bravo? ¿Alguno de esos? ¿Alexis Mosquera? ¿Alguno de estos? Debe haber algún informe, alguna cosa. ¿Dónde están? Porque si se trata del funcionario de segundo orden... Y si es que este momento Polis quiere ya hablar... A ver, ahí tiene usted unos problemas con la ley de la función legislativa de 2009, que es bastante mala, harto mala. Yo diría que hecha para la discusión. Sí, o sea, es una cuestión de... Yo no creo que la gente se equivoque tanto. A ver, cuando se trata del juicio político para el presidente y vicepresidente de la República, el presidente y vicepresidente de la República pueden comparecer por sí o por procurador, dice la ley. Y que a la comparecencia, si es que pasamos a la fase de juicio, es decir, si hay las calificaciones, bueno, en el caso del juicio político del presidente y vicepresidente de la República, la Comisión de Fiscalización no es que puede archivar, solo puede informar y tiene que pasar necesariamente al Pleno. Así, donde se puede enredar el juicio político al primer y segundo mandatario es en el CAL y en la Corte Constitucional, a diferencia del juicio político, la Generalidad de Funcionarios como el Contralor renunciante, en el que el caso se puede enredar o en el CAL o en la Comisión de Fiscalización. Ahora, en la comparecencia que se hace ante el Pleno de la Asamblea, en el caso del presidente y vicepresidente de la República, la ley de la función legislativa expresamente señala que puede intervenir por sí o por medio de procurador. En el caso de la Generalidad de Funcionarios obliga a la comparecencia personal. Ahora, no dice nada respecto de estas comparecencias por medios virtuales, que, mire, se hace en otras partes, pero la ley nuestra no dispone, es más, dispone que debe comparecer en el día y hora señalados. En el día y hora señalados. Y señala ahí unos tiempos, 3 horas para defenderse, 2 horas para la interpelación y 1 hora para la réplica. Eso es lo que dispone. Ahora, el Contralor Poli tiene toda la libertad del mundo de ir al Pleno de la Asamblea, no tiene impedida la entrada al país. Lo que pasa es que tiene un problema entiendo, con un auto de prisión preventiva, como les pasa a muchos. Ahora, y él tiene todo el derecho de solicitar esa condición de que le liberen, para no venir y en el aeropuerto mismo ser detenido y llevado a una cárcel pública antes de que hable. Bueno, entonces, veamos cómo se hace. Es obvio, ¿no? No obstante que el señor presidente a comienzos de año, y esto le viene bien, en Lima, a Fernando Villavicencio. En Lima nos escucha Fernando Villavicencio, estamos intercomunicados este momento, y aquí en la capital de la República, el abogado defensor, precisamente del excontralor Poli, tiene la bondad de acompañarnos y ayudarnos en esta jornada de esclarecimiento e inventario de esta década corrupta, o de lo que da en llamar el feriado petrolero. Solamente
con la cronología del feriado petrolero, las cuantías inmensas que ha perdido el Estado, que han ganado las múltiples compañías, la mayor parte brasileñas. Ahí está, en esa obra magnífica de investigación de Fernando Villavicencio. Allí están caso por caso, los costos tan significativos que ha sido para el Ecuador. No obstante que a comienzos del año el señor presidente de la República hablaba de la corrupción y decía: que no me vengan los sepultureros del país ahora a hablarme de moral, de buenas costumbres, ya basta de tanto cinismo. Que sí, que yo soy corrupto, pero peor sos vos. No, compañeros, lo que estamos diciendo es que hay corrupción que se puede detectar. Cuando Pacifitel perdía millones siendo el negocio más rentable del mundo, claro que estaban robando. Cuando se peleaban los puestos en aduana, claro que era para robar. Pero ¿cómo se detecta la corrupción? Cuando se trata de coimas en cuentas secretas, en paraísos fiscales y con la complicidad del sector privado. ¿Cómo se detecta eso? Que no me vengan con hipocresías. La única forma es por denuncia, por filtración y sancionar con todo el rigor de la ley a los corruptos. Así que vamos a ver quién es quién. Para evitar esa forma de corrupción hay que prohibir los paraísos fiscales para los servidores públicos. El próximo 19 de febrero se le preguntará eso al pueblo ecuatoriano. Vamos a ver quienes banalizan la lucha contra la corrupción, quienes la utilizan tan solo como instrumento de politiquería y quienes, como toda la vida, lo hemos jugado hasta nuestra vida, nuestra integridad, para luchar contra esa corruptela, contra esa enfermedad, esa pandemia que le ha hecho tanto daño a la patria. Audacia es el juego. Había una serie televisada en la década anterior con abundantes episodios. Me gustaba hacer seguimiento. En fin, lo que ocurre, señor abogado, es que quieren capitalizar, no victimizar, porque de esto estuvo súper consciente su cliente, el señor doctor Polit, me da esa impresión. Estuvo en conocimiento de todos los episodios que el señor presidente Correa trata de evitarlos, comentar, y más bien reclama que otros son los que han afectado el interés nacional y otras son las pandillas que siempre han existido. En eso tiene razón, pero aquí el colectivo que él ha liderado se gradúa en el primer puesto y con las mejores calificaciones, diría muchísima gente, no lo digo yo, dice muchísima gente en las calles de todas las urbes, en las calles y caminos de todo nuestro país. Pero bien, entonces, el señor doctor Polit, ex contralor del Estado, por su propia renuncia, quiere volver con estas garantías que ustedes solicitan. Si es que, en broma o en serio, el señor presidente Moreno, de alguna manera también mueve sus resortes, apalanca, digamos, esa permisividad que le daría la justicia ecuatoriana para que venga a ejercitar una tarea de esclarecimiento y de acusación a los verdaderos linces que ha tenido la administración pública en estos últimos años, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué mejor? Y echaríamos a andar un episodio esclarecedor, fantástico, extraordinario. De lo contrario, todo queda en palabras. Entonces, ¿qué opinión tiene usted, doctor Hernán Ulloa? ¿Qué opinión tiene Fernando Villavicencio? A quien yo le preguntaría solamente del tema petrolero, ¿cuántos millones de millones ha perdido el país? Se le han robado
múltiples empresas que han arreglado con traidores miserables, hacedores del quehacer administrativo y tomadores de decisiones, en los que no pueden evitar muchos nombres que están así circulando en las memorias de todos los ecuatorianos, los nuevos ricos. Miren ustedes, ¿qué podría ocurrir con un macro esclarecimiento? Comienzo por usted, señor doctor, ¿qué aporte más maravilloso lo haría al final, ya cuando decide mismo el señor excontralor denunciar a todos? ¿Qué diría? Y Fernando y el doctor Rafael Ollarte, ponderado jurista, un gran ciudadano, y el otro un gran investigador, y usted en ejercicio de su tarea de abogado defensor, ¿qué comentario les merece esta predisposición del señor excontralor del Estado a decir la plena, la verdad de todos y de todo? Tengan la bondad, voy en este orden. Señor doctor Hernán Ulloa. Bien, con una pequeña aclaración, parece ser que por la triangulación telefónica hay segmentos que no lo escuché en su totalidad, pero yo quiero decirle a usted, Rafael, primero felicitarle realmente porque veo que usted está muy empapado, muy aleccionado como jurista que es, de todos los aspectos legales actuales y los anteriores, como por ejemplo el hecho de que vía legal, vía legislativa, se le aplicó a la Contraloría General del Estado una serie, digamos, de facultades muy importantes. Hace algunos años, pues, la contratación pública tenía como elemento de control los fundamental, claro, los informes previos de Contraloría y Procuraduría, como de la Procuraduría. Recuerdo. En el colegio decíamos los muchachos, cuando ya te pasaba todo el problema, quieren legalizar el concubinato, decíamos, ¿no? ¿Se acuerda? Y entonces así en medio de luego, pues lógicamente a la Contraloría le quitaron también las facultades de la auditoría de gestión, porque la Contraloría históricamente tenía dos obligaciones, la auditoría de gestión y la auditoría económica o financiera. Y entonces le quitaron también la auditoría de gestión, que era la que controlaba la actuación de los funcionarios públicos. Y entonces yo lo que quiero decirle a ustedes es que a pesar de esas limitaciones legales en las facultades de la Contraloría ha podido realizar más de 20,000, en los 10 años me refiero, más casi 22,000, digamos, informes, tantos con responsabilidad administrativa, civiles y penales, a un promedio casi de 150 mensuales. Es un trabajo extraordinario donde se demuestra la responsabilidad o el compromiso de esa institución con el país. Y entonces, de otra parte, también escuchaba en cuanto se refería, por ejemplo, a qué ha pasado en la refinería de Esmeralda. Quiero decir que la Contraloría en esa entidad, digamos, petrolera del país, ha establecido glosas por más de 330 millones de dólares. Se ha quedado corta. Bueno, por más de 100, y están otras en ejecución. Justamente de todos esos aspectos que no conoce el país, quiere manifestar el Contralor de manera pública al país, pero hay que ver, como usted bien decía, si se lo permite, porque esa es la intencionalidad. Y también si ¿Qué conoce el señor excontralor del Estado respecto a los autores, a las cuantías y a los episodios de la corrupción generalizada de la administración pública que ha liderado Alianza País, así con nombre y apellido? ¿Qué conoce, le digo, el señor Poli? Yo le había dicho inicialmente, y no es que yo rehuyo ninguna responsabilidad, eso lo puede decir solamente el Contralor General del Estado, quien tiene toda esa información. Pero le quiero indicar a usted que
en el petitorio que se ha realizado a la Asamblea Nacional y por medio de la cual estamos solicitando que se abra una etapa de prueba y de investigación, se determine todos los elementos que usted está indicando. Asimismo, quiero indicarle que el día martes se presentó el escrito en la mañana con una cantidad enorme de documentación. Ya en la noche ya estuvo el informe. Yo quisiera preguntar a los señores asambleístas si al menos tuvieron la precaución de abrir las cajas con los documentos, por lo menos abrir, que era imposible por la enorme cantidad de documentos que se presentó. Quiero decirles que si ya ordenaron la verdadera investigación de todo lo que se está solicitando en ese escrito de prueba, si se determina, y entonces en la noche ya de manera yo realmente sorprendente pude observar que en la madrugada ya estaba el informe, o sea, en menos de 12 horas terminaron de hacer una investigación que a cualquier investigador serio, responsable, que quiere llegar a la médula del problema, no le va a permitir hacer un informe en menos de unos 3-4 meses. Permítame, doctor Ulloa, a que vayamos para que usted refresque la memoria suya y la memoria del excontralor general del Estado. Y yo le pida, en este diálogo de libertad, en este diálogo esclarecedor, en esta plática democrática, rotundamente democrática, con todas las libertades, que yo le pregunte al investigador, autor del libro El feriado petrolero, solo en el tema que nos quiere ocupar estos minutos, nos haría una relación no tan pormenorizada, porque no tenemos el tiempo indispensable y cada tema requeriría de un espacio bastante significativo de tiempo para poder explicarlo, pero la gente entiende. La refinería de Esmeraldas, los millones de sobrecostos y fallas, los nuevos ricos, los petrorricos, repito, los episodios de los Panama Papers del gerente de Petroecuador, la sangre azul en los negocios verdes, Alex Bravo, los paraísos fiscales de la revolución, la refinería de Esmeraldas, la explosión de la corrupción, la refinería de Esmeraldas, el gran decreto monopolizando y encargando al señor vicepresidente actual del manejo de esos sectores estratégicos, y él ha dicho que lo investiguen, que lo investiguemos todos los ecuatorianos 40 años antes y 40 años después. Apenas son días, casi ni meses de que hemos topado. Le falta enterito el tiempo para que nuestras futuras generaciones lo investiguen. Hoy no va a ser posible. La refinería de Esmeraldas, ya dije, la reparación de la planta que costó $2.200 millones. Nos hemos enseñado a hablar de miles de millones de dólares con una facilidad impresionante. Las cabezas de la corrupción petrolera. Usted menciona también el proyecto petroquímico Eloy Alfaro, una especie de refinería fantasma. No me critiquen, caballeros. Los créditos con Petro Tailandia. Ha sido un modelo para el narcolavado. Habla también la obra y ha investigado el hecho de el contrato con PetroChina sin autorización del directorio. La descubierta red de corrupción petrolera con China. El señor Arias.
el intocable de Petroecuador. Hogar Lovells. Señor presidente, listo el discurso del señor presidente de enero. Estrategas de grandes negocios, Enrique Cadena, un magnate hecho en la revolución quebró al sector petrolero, otros casos de corrupción, en fin, aquí está la obra, la investigación. En Lima, Fernando Villavicencio, ¿qué más desearía usted? Informe al país el excontralor Polit, si es que le darían las garantías que él solicita para su retorno al país. Fernando, nuevamente a molestarle. Buenos días. ¿Cómo se encuentra usted allá? Buenos días, Gonzalo. Buenos días a los amigos del panel y a la audiencia de la radio. Bueno, es mejor estar lejos, pero libre. Y siempre agradeceré a la sociedad peruana, al gobierno de Kuczynski, por esta libertad, porque este país me está protegiendo, mientras el poder de mi país me está persiguiendo. Me quieren callado, me quieren silente, porque esos títulos que usted ha mencionado, que son más de 100, son 112, 113 expedientes de investigación periodística que se ha levantado desde Plan B, desde Focus, en casi una década de estudio e investigación, y que han sido entregados en su gran mayoría a la Contraloría General del Estado, a la Fiscalía y al propio Presidente de la República. Gonzalo, gran parte de esos títulos que usted ha señalado en la mañana de hoy, yo personalmente le he enviado a Rafael Correa, cargado de documentos, y le he entregado a Carlos Polit y a Galo Chiriboga. Es decir, primero, no hay ningún elemento, ningún argumento de parte del poder para decir que por ignorancia, por desconocimiento, se permitió que pase este río de corrupción. Lo que hicieron ellos, y ahora el país puede entender, es que ellos sabían lo que yo sabía, y por esa razón fueron a mi casa, no golpearon la puerta, entraron violentamente, ¿sí?, atropellando a todos, se llevaron mis documentos, me enjuiciaron, me persiguieron, me quitaron la plata, me sacaron del país, me amenazaron. Entonces, esa obstinación del gobierno, y por tapar las cosas, está llegando a este rato a un límite, es una olla de presión en Ecuador. ¿Qué conoce el doctor Polit? Le preguntaba, perdón, Fernando. Mire, el doctor Polit tiene que responder y tiene que hacer público. A mí me parece bien que regrese al país, ¿sí?, que le levanten la orden de prisión y que regrese al país y que responda de los 2.037 expedientes con responsabilidad penal que le envió a Galo Chiriboga, y que le dé la cara. Chiriboga, entre Chiriboga y Polit tienen que dar la cara al país. ¿Por qué primero Polit no descubrió y no trabajó los grandes temas? Porque en esos 2.037 casos que le envió a Chiriboga hasta el año 2015, están los casos medios y los casos pequeños. Pero los grandes casos, Polit se los guardó. Recién acaba, antes de irse, semanas antes de fugar a Miami, envió quizá uno de los casos más importantes, el caso de PetroTailandia, de Unipec y PetroChina. Ese caso que yo lo llamo la cereza del pastel, Gonzalo, amigas y amigos de la radio, es el caso que destapa la mayor corrupción en el sector petrolero, dirigido por Jorge Glass y Rafael Correa. Porque se firmaron contratos con PetroTailandia y Unipec y PetroChina sin que existan en algunos casos los documentos y los convenios de alianza estratégica vigentes. Es decir, ahí están abogados en la radio, un abogado en la radio, que puede dar comprender al país, si la alianza estratégica entre Ecuador y China no estaba vigente, ¿cómo pudieron firmar un contrato de compra-venta de petróleo y líneas de crédito? Eso señala el informe enviado por Polit. Y lo sacó Ecuavisa y lo sacó Focus, señalando exactamente los centenares de millones de dólares de pérdidas que generó ese contrato. El señor Polit tiene que decirle al país por qué no alertó, y otra vez viene el contralor, el fiscal Galo Chiriboga, desde el 23 de diciembre del año 2016, y hoy publica Focus en especial. Está en manos
está en manos del fiscal general un informe con responsabilidad penal en contra del magnate del negocio petrolero Nielsen Arias, que fue removido hace pocas semanas de Petroecuador. Este señor Nielsen Arias, según el informe con responsabilidad penal, claro, ahí es reservado, emitido por Polit, enviado a Chiriboga en diciembre del 2016, este señor no puede explicar una cantidad de propiedades y centenares de miles de dólares en las cuentas bancarias de su esposa. La esposa ya está en Estados Unidos. Es decir, existen decenas de casos, Gonzalo, que el excontralor Polit y que el ex fiscal... Pero él ya quiere hablar, ¿o usted no le cree? Vea, el señor Polit no va a volver al país. O sea, el señor Polit es una caja de Pandora. El rato que explote todo eso, se va a ver él mismo salpicado por su silencio y por su acción y por su omisión. El señor Polit tiene que responder, por ejemplo, por qué limpió un informe de la Contraloría del año 2013, donde el mismo Polit señala que Petrochina le perjudica al Estado ecuatoriano en su contrato en $2 por barril aproximadamente. Y luego, 3 años después, el mismo señor Polit desvanece el informe por presión de Jorge Glass, y todo eso está publicado en mis documentos. Es decir, Jorge Glass le exige al fiscal, al contralor Polit, que desvanezca un informe de Contraloría. Si el contralor Polit, el año 2016, 3 años después de que salió el informe de Petrochina, desvanece y dice, no ha sido cierto, las pérdidas no han sido ciertas. Entonces se da cuenta todo este procedimiento oscuro, no solo oscuro, ¿sí? Todas estas trampas que se tejieron alrededor de la Contraloría, tiene que explicar Polit, y tiene que explicar Polit y Chiriboga. ¿Qué pasó con 2.037 expedientes con responsabilidad penal que reposan en la Fiscalía General del Estado? Gracias, Fernando. Un gran abrazo para usted. Doctor Ulloa Parada, abogado defensor del señor excontralor general del Estado, el doctor Carlos Polit. ¿Qué opinión tiene de todo lo que hemos pasado revista? ¿Doctor? Sí, lo va. Mientras tanto, doctor Ollarte, ¿cómo le parece todo esto a usted? Pues la idea del juicio político, si es que se llegara a hacer como corresponde, nos respondería muchas preguntas, no solamente por parte de los interpelantes, sino del acusado. Por ejemplo, sí, ahora nos dicen que hay unos 20.000 informes en los 10 años. ¿Quién los firmaba? ¿El contralor renunciante o los delegados? Porque eso también hay que fijarse. Pues. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo pasaba el contralor Polit en el Ecuador? ¿Nos hacía alguna visita oficial de vez en cuando? ¿Y cuándo firmaba los informes? O si era el subcontralor Celi u otros delegados. El Pablito. Sí, eso también hay que... Pablito Celi también. Hay que revisar. Tiene que explicar. Pero ayer sí ha lucido con los señores parlamentarios. Mire, yo de los... Salió impresionado Luis Fernando Torres. Yo de lo que... Ingenuidad también, ¿no? No, ya la oposición. Bueno. En los contratos de Odebrecht, ¿cuáles son los informes y cuáles son los exámenes que se han realizado a esta contratación? Porque además no eran pues cualquier contrato, no eran contratos de $50.000 o $100.000, contratos bastante altos, y supongo yo que la Contraloría les habrá puesto ojo y que eso nos explicaría el doctor Polit. Ahora, para explicarnos todas esas cosas no requiere un juicio político. Sí. Basta y sobra con que abra la boca y nos diga, mire, esto hay, ya, aquí hay estas irregularidades. ¿Qué mecánica debería utilizar? Solo decir las cosas, solo informarnos. Vea, la sociedad, los ecuatorianos, estamos atentos a que el contralor renunciante nos dé relación de todos los actos de control con unos señalamientos precisos, porque si me dice 20.000 informes, sí, o me dice 2.000 informes de responsabilidad penal, también incluyo a ese informe determinando indicio de responsabilidad penal por peculado a una señora del Cuerpo de Bomberos de Santa Elena, en que por $35 faltantes en la caja el día en que ella no fue a trabajar, tiene un proceso penal. Ahí sí. Y en otros casos,
Pero es que si es que el Contralor hubiese obrado como es debido, ¿ya? Puede que sí, a mí no me consta y me consta muy poco, porque si el Contralor hubiese obrado como es debido, el escándalo de Odebrecht no lo hubiésemos conocido, pues, de Brasil. Las cuestiones que están ocurriendo no serían, pues, meras denuncias de Fernando Villavicencio, sino que todo esto hubiese surgido de informes de la Contraloría y hubiese originado procesos penales, salvo que nos diga que no se han activado esos procesos penales por desidia de algún fiscal o alguna cosa por el estilo. Pero son cosas que nos deberían decir. Nos hemos referido todos los ecuatorianos, y especialmente la Contraloría, la Fiscalía, a Odebrecht. Sí, pero es que hay muchas cosas más. Imagínese la cantidad de empresas que han intervenido en contratación pública con nosotros. Si aquí no estalla el caso de Odebrecht de afuera, resulta que aquí ni nos enteramos, pues. Ya, no pasa nada. Porque don Fernando podrá escribir los libros, todo lo que usted quiera, pero de ahí no pasamos. Entonces, pero la cosa tiene que ocurrir, o el escándalo de la FIFA en los Estados Unidos para que aquí pase lo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, o lo de Brasil para que aquí, o lo de Panamá al presidente de la Federación, con Mossack Fonseca y toda esta cuestión. Mire, y el oficialismo también que nos pone ahí nos tiende ahí una cortina de humo con esta famosa ley de paraísos fiscales. Como que el señor Alexei Mosquera y compañía con esa ley no hubiese hecho lo que hizo. Consultor mientras era ministro. La nueva tesis que se puede hacer. ¿Ya? Y que un contratista público te pague $1 millón por una consultoría, como que sí. Es creíble que en todas las consultorías Odebrecht ha pagado $1 millón. Eso, así debe ser, porque supongo yo que nos podrán demostrar eso, que en todas las consultorías Odebrecht paga a sus consultores $1 millón. Y no es porque era ministro solamente. Ahora también yo entiendo que frente a algunas cuestiones que tendrá la acusación constitucional y las ningunas ganas que tiene el Contralor Poli de venir al Ecuador, por lo menos no en estas condiciones, supongo yo que si al vicepresidente Glass, en lugar de hacerle comparecer a la Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, al procedimiento documental, que es un proceso de fiscalización, porque hay dos, pues juicio político y procedimiento documental, y le hacen ir a una comisión general, que no es pues precisamente un mecanismo de fiscalización, también permitirán pues que el Contralor Poli abra la boca a través de Skype o lo que sea, digo yo. Es decir, si las normas no valen nada en el Ecuador, peor las de fiscalización, podemos también ser laxos y recibirlo pues nomás en vía Skype. Y en la molestia que le causó a comienzos de año esta acusación globalizante o globalizada de pensar y de creer que los autores cómplices y encubridores de todo este episodio de corrupción ha sido el partido de gobierno actual y el gobierno del señor presidente Correa, y que le causó tal fastidio que dijo lo siguiente: que no me vengan los sepultureros del país ahora a hablarme de moral, de buenas costumbres. Ya basta de tanto cinismo. Que sí, que yo soy corrupto, pero peor sos vos. No, compañeros. Lo que estamos diciendo es que hay corrupción que se puede detectar. Cuando Pacifical perdía millones siendo el negocio más rentable del mundo, claro que estaban robando. Cuando se peleaban los puestos en aduana, claro que era para robar. Pero ¿cómo se detecta la corrupción? Cuando se trata de coimas en cuentas secretas, en paraísos fiscales y con la complicidad del sector privado. ¿Cómo se detecta eso? Que no me vengan con hipocresías. La única forma es por denuncia, por filtración y sancionar con todo el rigor de la ley a los corruptos. Así que vamos a ver quién es quién. Para evitar esa forma de corrupción hay que prohibir los paraísos fiscales para los servidores públicos. El próximo 19 de febrero se le preguntará eso al pueblo ecuatoriano. Vamos a ver quiénes banalizan la lucha contra la corrupción, quiénes la utilizan tan solo como instrumento de politiquería y quiénes, como toda la vida, no hemos jugado hasta nuestra vida, nuestra integridad para luchar contra esa corruptela, contra esa enfermedad, esa pandemia que le ha hecho tanto daño a la patria. Esta oratoria utilizó el señor presidente a principios de año porque presentía de que venía una ola gigante en contra de el señor vicepresidente Glass, el señor Contralor Poli
el señor fiscal o exfiscal de la República, el doctor Galo Chiriboga, y él mismo como presidente de la República y responsable de la administración y de la contratación pública a nivel general, pues, presidente. Lo que pasa es que si en los tiempos en que ocurrió el tema Mosquera hubiese existido esta ley de paraísos fiscales, sin duda, digo yo, el exministro no hubiese depositado en Andorra, porque estaba muy preocupado de que lo pesquen con esos dineros en Andorra y hubiese podido perder el cargo. Mira qué cosa terrible, ¿no? Claro. Uy, sí, eso lo hubiese disuadido, tal vez lo hubiese depositado en un banco local o en el techo de la casa, una de dos, tal vez lo hubiese hecho así. Sí, mire, a mí yo lo que temo también con el juicio político al Contralor Polit es que el día domingo hay una censura verde flex, es decir, así nomás, toda light, ya alzamos las manos, lo destituimos por torpe o por cualquier cosa, y el ya, pueblo y no nos enteramos exactamente de nada. Listo, ahí está, toma tu censura. Te pregunto, ¿el pueblo ecuatoriano va a quedar satisfecho con la sanción? Yo no sé, el pueblo ecuatoriano. ¿Señor Contralor? Yo no hablo por el pueblo ecuatoriano, yo hablo por mí. Yo me quedaré ciertamente disgustado, ya otra vez más, y naturalmente con un muy mal sabor de que, listo, no vino, ya le hemos destituido, gran cosa. Ya con eso, claro, y el otro no abre la boca, el otro me está diciendo de que lo dejen venir para hablar, como que no puede hacerlo. ¿Y el vicepresidente? ¿Tiene algún requisito? Pero si al vicepresidente le reciben con alfombra roja, pues, a una comisión general, donde además, dizque en comisión general no se le puede preguntar. En comisión general no se fiscaliza. Él dice que pueden investigarle 40 años más. Pero perdóneme, que no le van a encontrar nada. Mira, creer que ser valientes, no tener miedo, es un error. Y es eso, porque que me diga, a mí me pueden investigar, si sabe que lo van a investigar los amigos, pues. Ahora, la oposición también haga el favor, pues, de presentar bien la acusación constitucional, pues, y no dar pábulo a que le vayan rechazando la acusación constitucional por mal presentada, pues. Yo le insisto, a los amigos de la oposición también nos representan, no solamente a los que hemos votado por ellos, sino a toda la ciudadanía, a los que no han votado por ellos también representan. Cuando ejerce la potestad fiscalizadora no es un favor que nos están haciendo. Tienen que hacerlo bien, señale con corrección. Ahora, también debo hacer presente lo que sigue, para los amigos del CAL y del oficialismo, que creen que rechazar la acusación constitucional hasta ahí nomás llegamos. No es así, señor. Si usted va a rechazar la acusación constitucional, porque las imputaciones que se le están haciendo a Glass son las de los ministros Alexis Mosquera o cómo es Capaya y compañía, por indicar que no son actuaciones del propio vicepresidente de la República, eso naturalmente permite que se presente bien la acusación constitucional, si tampoco llega muy lejos. Yo creo que también al oficialismo le convendría darse un bañito de transparencia, ¿ya? Y ser igual de flexibles en ese juicio político que en este. Ahora, yo no justifico las deficiencias de la oposición, pero si vamos a ver las deficiencias de la oposición y no las propias, bueno, doble rasero nomás es eso, pues. Doble rasero. Porque yo sé que mis amigos oficialistas que los tengo, les encanta cuando uno dice que la acusación está mal presentada. Bueno, entonces, pero si la rechaza la pueden presentar bien. Ahí sí con cargos contra el vicepresidente de la República, economizas el tiempo y vamos nomás pues al juicio político a ver si quiere en realidad transparencia. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Exa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. Tienes los ojos rojos, sientes comezón, ardor y un tejido creciendo en la parte blanca de tu ojo. Esta enfermedad se la conoce como terigio o terigium. En Clínica Santa Lucía encontrarás el tratamiento adecuado y oportuno para recuperar tus ojos blancos y sanos. Infórmate en www.clinicasantalucia.com.es. Síguenos.